Es un placer para mí, Dr. Federico Ash de MedStar Washington Hospital Center, poder presentar un webinar de las nuevas recomendaciones de la Sociedad Americana de ECO para la valoración de regurgitación de válvulas nativas. Este webinar lo vamos a presentar entre dos médicos. Yo soy el que va a presentar la primera parte sobre regurgitación mitral y después el doctor Aldo Prado de Argentina nos va a presentar las otras tres valvulopatías regurgitantes. Es importante saber que esto es una traducción de un webinar que fue inicialmente presentado y preparado por el doctor Bill Zogby del Methodist Hospital en Houston y que realmente reflejan los conceptos básicos que las nuevas guías publicadas recientemente en el Journal de la Sociedad Americana de ECO tienen para decirnos. Lo que ven en este slide son mis conflictos de intereses, son todos grants de investigación para mi laboratorio de investigación en ECO, de estas compañías que tienen de una forma o de otra algún tipo de relación con la válvula mitral o tricuspide. Como les mencionaba, el documento fue publicado en abril del 2017. El doctor Bill Zogby fue el chair de este grupo, pero ven aquí el grupo de autores, de especialistas de diferentes centros en los Estados Unidos que realmente reflejan recomendaciones de un grupo de expertos basado en gran medida en estudios clínicos y en otra medida, en algunas de las ocasiones, simplemente en su experiencia clínica. Como ustedes saben, las guías sobre regurgitación valvular inicialmente fueron publicadas en el 2003. Es un documento que ha sido ampliamente publicado y citado en múltiples publicaciones a lo largo de los años, pero 15 años después o 14 años después había una necesidad importante de poder actualizarlas, porque mucho se ha aprendido y mucho ha evolucionado en estos últimos años. ¿Cuáles son las novedades que vamos a presentar en esta videoconferencia y en las guías en general? Bueno, hay un énfasis en la capacidad de identificar cuál es la etiología o el mecanismo de regurgitación. Vamos a hablar no solamente de la ecografía transtorácica 2D, sino también de 3D y de transesofágica. Vamos a hacer un enfoque bien integrado con presentación de algoritmos para la evaluación y en la determinación de la severidad de estas regurgitaciones. Vamos a hablar un poco de cuándo es necesario realizar un eco transesofágico, del rol, la importancia y la metodología de los estudios con resonancia magnética nuclear cardíaca, el desafío de lesiones valvulares coexistentes, poner cierta perspectiva clínica, aunque el documento es básicamente de imágenes, pero de la aplicación clínica de estas imágenes, y vamos a ver, no en la presentación, pero si ustedes se remiten al website del artículo, van a poder hacer links a diferentes casos clínicos en el sitio web que ejemplifican claramente los conceptos que vamos a estar mencionando. Entonces vamos a empezar hablando de la regurgitación mitral. Lo que vemos aquí es simplemente un slide introductorio en el cual vemos que la patología de la válvula mitral es realmente compleja y aunque no vamos a poder describir todo en un documento como este, sí vamos a describir aquellas situaciones que son más habituales o convencionales. Como estamos viendo del lado derecho de esta diapositiva, se ve un prolapso de la válvula posterior significativo con un flail de la válvula y una regurgitación bien excéntrica dirigida anteriormente. Y realmente, como ven en este caso, no solamente se trata de un prolapso, sino que vemos en el slide, en la foto de la izquierda, que hay incluso ruptura de las cuerdas tendinosas que sostienen a la válvula, que eventualmente terminan produciendo un flail de la válvula. La
realidad es que la anatomía valvular mitral es muy compleja y quien quiera simplemente limitar la valoración de la válvula mitral a una valva anterior y posterior, en realidad está dejando fuera de consideración múltiples componentes que forman lo que llamamos el aparato valvular mitral. El aparato valvular mitral entonces se compone de una valva anterior, de una valva posterior, del anillo alrededor de las valvas, de las cuerdas tendinosas que funcionan como el anclaje, si uno quiere, de las valvas al ventrículo por medio de los músculos papilares y de la inserción de los músculos papilares en las paredes ventriculares izquierdas. O sea, es el complejo valvular mitral, entonces, o el aparato valvular mitral está compuesto por un anillo, por las valvas, por las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y por el ventrículo en sí, que debido a cambios en la geometría y en su función pueden generar disfunción de la válvula mitral. Cuando hablamos de la ecografía y de la ecografía Doppler para valoración de la severidad, tenemos que entender que hay múltiples variables que nosotros podemos valorar y analizar para poder determinar cuán severa la regurgitación mitral es. Creo que es importante que podamos separar en cierta forma para nuestra propia organización de cómo lo evaluamos en aquellas variables que están relacionadas a la anatomía, como son la patología de la válvula mitral en particular, sean hendiduras en las valvas, o sea prolapso, o sean perforaciones, como también el tamaño del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, o la función de la pared inferior, de la pared lateral del ventrículo izquierdo. También tenemos variables que están relacionadas al flujo color, básicamente al Doppler color. Ya vamos a ver un poquito más en detalle estos, pero en el Doppler color vamos a evaluar los tres aspectos más importantes de la regurgitación, que es el jet antes de pasar por el orificio regurgitante, la evaluación del orificio regurgitante por medio de vena contracta y el jet que resulta en la cámara receptora, que es la aurícula izquierda en este caso. En cuanto al Doppler pulsado, lo vamos a utilizar para hacer una buena evaluación de la onda E mitral y para valoración del flujo a través de las venas pulmonares. Pero también vamos a usar el Doppler continuo, y el Doppler continuo se usa por diferentes motivos. Por un lado, porque valorando la integral de la velocidad a través del tiempo nos permite hacer valoraciones volumétricas del volumen regurgitante, de la fracción regurgitante, y por otro lado porque el Doppler continuo, la densidad del Doppler continuo también nos habla de la severidad de la regurgitación. Hay varias formas de clasificar, si uno quiere, a los mecanismos de regurgitación. Esta es la clasificación de Carpentier, que divide en una regurgitación de tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 es aquella en la cual las valvas tienen motilidad normal, y en este caso la regurgitación mitral ha de ocurrir o bien porque hay dilatación del anillo mitral o porque hay una perforación de una valva que tiene de otros motivos que es de motilidad normal. El tipo 2, que vemos aquí en el centro de la diapositiva, tiene una motilidad excesiva y realmente el prototipo de esto es la válvula mixomatosa que tiene prolapso o que tiene un flail de la válvula mitral, como vemos aquí en el centro. Tipo 3 es aquel en el cual la motilidad de las valvas está restringida, ya sea porque hay engrosamiento o fusión, como pudiera ser el caso de enfermedad reumática, o porque hay una dilatación de la aurícula o del ventrículo que no permite una vuelta de alguna de las valvas hacia el anillo o el plano de coaptación adecuadamente. El caso más típico de esto sería un paciente con un infarto miocárdico en la cara inferior, inferolateral, que debido al remodelado ventricular
genera una tracción de la valva y no permite que esta valva vuelva hacia el plano de coaptación adecuadamente. Pero también existen otras formas de clasificar y tal vez algunas que sean aún más prácticas, como puede ser el concepto de una regurgitación primaria o secundaria. Primaria es aquella en la cual el problema está en las valvas, el problema que genera la regurgitación, y secundario es cuando el problema no está en las valvas en sí, sino que está en los otros aspectos del aparato mitral. El caso más típico sería aquel de la cardiopatía dilatada, con una dilatación del anillo mitral y con una restricción de la motilidad de la valva posterior, como podría ser en el caso de un infarto infralateral que no permite una coaptación adecuada. La ecografía tridimensional es uno de los aspectos más importantes que no estaba incluido en las guías anteriores del 2003. Obviamente, a esta altura, el uso de ecografía tridimensional para poder valorar la anatomía de la válvula mitral es fundamental para poder guiar las conductas terapéuticas, sean percutáneas o sean quirúrgicas, y para poder entender adecuadamente qué es lo que está ocurriendo con esta valva. Lo que vemos aquí en el panel de la izquierda es una válvula normal, una válvula normal que tiene una valva anterior con sus tres segmentos, si uno quiere, el A1, A2 y A3, y la valva posterior, que es más amplia, si uno quiere, P1, P2 y P3. Vale siempre recordar que la nomenclatura de 3 hace referencia a los segmentos mediales y las nomenclaturas 1 hacen referencia a los segmentos laterales, como podemos ver en este caso cerca del orificio de la orejuela izquierda. Vemos en el centro un panel con deficiencia fibroelástica, en el cual hay cierto grado de prolapso y probablemente vemos una cuerda tendinosa que se ha roto. Esta es una vista desde la aurícula izquierda. Esta cuerda tendinosa no logra mantener el adecuado plano de coaptación y por lo tanto se genera un flail y a través de eso es que habrá regurgitación mitral. Lo que vemos en el panel derecho es el extremo, si uno quiere, del patrón de enfermedad degenerativa de la válvula mitral, con enfermedad de Barlow, que tiene múltiples sacos, si uno quiere, prolapsantes, aneurismáticos en la válvula, que no permite una coaptación adecuada y genera habitualmente una regurgitación mitral severa en el largo plazo, habitualmente asociada a ruptura de cuerdas tendinosas. En este slide lo que podemos hacer es valorar la utilidad del Doppler color, y lo que vemos son en el lado izquierdo vemos la válvula mitral en un eje paraesternal largo, donde tenemos claramente una zona de coaptación y la zona donde se producirá la regurgitación. Del lado derecho estamos viendo toda la extensión de este flujo regurgitante, donde podemos marcar el área a nivel de la coaptación de valvas o de la falta de coaptación de las valvas, en lo que sería el orificio regurgitante para medición de la vena contracta, pero proximal a eso podemos ver el área de convergencia, o sea, el área de flujo antes de que la sangre atraviese el orificio regurgitante. Y lo que vemos aquí marcado como área es el área regurgitante en la cámara receptora, que es la aurícula izquierda. Vemos aquí diferentes ejemplos del área de Jett. Del lado derecho vemos una regurgitación mitral de grado leve, donde no vemos un área muy extensa, claramente diferente a lo que vemos en el centro, que es una regurgitación severa, pero de localización central, que llena
la gran mayoría de la aurícula izquierda, y lo que vemos en el panel derecho es otro caso de regurgitación severa en el cual no necesariamente vemos el jet regurgitante llenar la cámara de la aurícula izquierda completamente, pero sí vemos que este jet, que es extremadamente excéntrico, abraza, si uno quiere, a la pared auricular y se extiende hasta el techo de la aurícula, que es lo que vemos aquí en la cara inferior. Los jets que son excéntricos siempre se ven más pequeños cuando lo vemos, cuando hacemos las mediciones de área, cuando hacemos la relación de área regurgitante con la relación del área de la aurícula izquierda, pero también se ven más pequeños cuando hacemos valoraciones por PISA, como vamos a ver próximamente. La vena contracta se mide en el momento en que la valva está cerrada, o sea, durante la sístole, y cuando podemos ver claramente ese jet de regurgitación. Y lo que vemos aquí es marcado con las dos flechas, los extremos de un lado y del otro. La medición de la vena contracta entonces irá desde una punta a la otra de estas flechas, y la vena contracta la consideramos como que entra dentro de los parámetros de regurgitación leve cuando es menor a 0.3, severa cuando es más de 0.7, y en el medio lo consideramos moderado. Hay quienes separan esto entre moderado, leve a moderado cuando es 0.3 a 0.5 y moderado a severo cuando es 0.5 a 0.7. Pero yo creo que esta simplificación es lo suficientemente buena, porque nos basamos en esta variable 1. Es importante notar que cuando tenemos regurgitación mitral de causa secundaria, debido a la dilatación que hay del anillo mitral y a la tracción de las valvas, raramente nos vamos a encontrar con una vena contracta que sea esférica. De hecho, que sea circular. De hecho, es más bien de forma elipsoide, como podemos ver en esta ecografía tridimensional con color, donde mediante el ajuste de los planos podemos ver una vena contracta claramente que en el eje corto, digamos, en un corte transversal al jet, se muestra como algo absolutamente elipsoide. Queda claro que si nosotros cortáramos esto simplemente en el eje rojo, como estamos viendo aquí, tendríamos una medición que no sería particularmente significativa, y si tuviéramos los cortes en otros planos, nos encontraríamos con cortes más altos. O sea, hay una valoración importante que tiene que ver con el entendimiento de la anatomía de esta vena contracta. La vena contracta en general se mide en el eje parasternal largo o en una vista similar cuando hacemos transesofágico, pero el concepto que traemos con este diapositivo es que a veces no es suficiente con una vista bidimensional, y por medio de un eco tridimensional podemos de hecho medir un área de regurgitación, como vemos aquí en el panel inferior del lado derecho. La regurgitación mitral de tipo secundaria o asociada a cardiopatía isquémica, en general se muestra con un área de tienda o con un tenting area más grande, porque las valvas no llegan a coaptar a nivel del plano del anillo mitral, sino que lo hacen más hacia el lado ventricular, pero lo hacen obviamente en forma defectuosa. El concepto de flujo de convergencia o PISA es un concepto que se ha puesto muy de moda, si uno quiere, en los últimos 12, 15 años, y en el cual el concepto básico es que utilizamos la ecuación de continuidad, y entendiendo que nosotros podemos calcular el volumen y el flujo en el área de convergencia, o sea, en la parte proximal de este jet, podemos estimar también cuál será el flujo a través del orificio, y por medio de esto hacer una ecuación para calcular el área de ese orificio regurgitante. Como vemos
vemos aquí, el método de PISA nos puede dar dos variables. Una variable es el área de regurgitación del orificio de regurgitación y la otra es el volumen de regurgitación. Y aquí vemos los valores que utilizamos para poder determinar la severidad de la regurgitación mitral. El punto de corte del orificio regurgitante en regurgitaciones primarias y secundarias es similar. El volumen regurgitante podría ser menor en el caso de la secundaria. Este es un punto que es importante. Creo que estas guías le hacen un gran favor a nuestra práctica habitual, porque en los últimos años el Colegio Americano y el American Heart Association tuvieron un cambio en el concepto de definir severidad dependiendo de que fuera una regurgitación mitral de causa primaria o secundaria y cambiando los umbrales para determinar qué era moderado y qué era severo. Es curioso saber que el mismo día que estas guías fueron publicadas por la Sociedad Americana de Eco, se publicó un update, una nueva versión del Colegio Americano y del American Heart, que cambiaron nuevamente y volvieron a las definiciones clásicas, digamos, de regurgitación mitral, que son las mismas que tenemos en este documento de la Sociedad Americana. O sea que a esta altura, cuando hablamos del área de regurgitación y del volumen de regurgitación, usamos los mismos valores para valorar leve, moderado y severo, sean de etiología primaria o de etiología secundaria. Con respecto al flujo de convergencia, hay algunos conceptos que son muy importantes de valorar. Como lo vemos aquí, esta es una ecografía transesofágica donde vemos un flail de la válvula, un jet extremadamente excéntrico dirigido en forma anterior, y lo que vemos es la parte proximal, que es donde vamos a medir el PISA. Aquí vemos la vena contracta y vemos en la cámara de la orejuela izquierda el área regurgitante. PISA se puede usar como variable semi-cuantitativa. Se asume que tiene una forma geométrica que es esférica, pero la realidad es que muchos de estos PISA no tienen una forma esférica, que tienen una forma más elipsoide, como vimos en las imágenes tridimensionales anteriormente. Y entonces el PISA pierde certeza en muchos de estos casos. Es mucho menos preciso cuando los jets son excéntricos, como el que se está viendo en este slide, y hay variaciones significativas durante el ciclo cardíaco. Es particularmente limitado cuando la regurgitación no es holosistólica, que es un concepto muy importante, porque las mediciones que nosotros hacemos de PISA son de un momento único durante la sístole, pero realmente esto puede tal vez no reflejar lo que ocurre en el resto del ciclo cardíaco. Lo que vemos aquí es el concepto del lado izquierdo de una regurgitación mitral que es holosistólica o aquellas que no son holosistólicas. Por ejemplo, en el medio vemos una que simplemente ocurre en la parte tardía de la sístole y en el lado derecho vemos una que solo ocurre durante la parte temprana. O sea que si nosotros asumiéramos que los cálculos que hacemos durante ese momento, esa mitad del ciclo, se extrapolan a toda la sístole, entonces vamos a estar sobrevalorando los volúmenes de regurgitación y el origen. Que es exactamente lo que estamos viendo en este caso. Vemos un caso en el cual en sístole media hay poco regurgitación, lo vemos más en la parte tardía, el jet de regurgitación, y cuando ponemos Doppler continuo no hay regurgitación en la parte inicial de la sístole, sí lo hay en la parte tardía de la sístole, y si usamos solamente esto, lo extrapolamos como de la totalidad de sístole, nos encontraríamos con volúmenes regurgitantes muy altos, como vemos aquí en el panel C, o con una área regurgitante muy extensa. Y cuando ponemos, por ejemplo, en este caso, el Doppler pulsado en las venas pulmonares, nos encontramos con que no hay un flujo regurgitante significativo, o sea que la regurgitación mitral no es tan significativa.
entonces de la anatomía, hablamos del flujo color, hablamos del Doppler pulsado y del Doppler continuo como diferentes variables. Y el concepto que es muy importante es que nunca debiéramos tomar uno de estos parámetros como el único a valorar. No hay ninguno de todos estos parámetros que sea lo suficientemente bueno como para decir, con este único yo hago mi valoración de la severidad. Tenemos que poner todos estos valores juntos. Con el Doppler pulsado, entonces podemos hacer valoración de los volúmenes por medio de mediciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo y del Doppler pulsado por el ventrículo izquierdo, así podemos saber cuál es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo y hacemos la misma valoración a través de la válvula mitral y entonces la diferencia entre una y otra nos va a hablar de cuánto de ese volumen que ha entrado en el ventrículo no fue por el tracto de salida del ventrículo izquierdo y ha regurgitado hacia la aurícula izquierda. Es simplemente una sustracción que hacemos. Y cuando se trata de la fracción regurgitante y de los volúmenes de regurgitación, también tenemos parámetros claros para determinar qué es leve y qué es severo, y lo que queda en el medio ha de ser moderado. Hay ventajas en cuanto a lo que es cálculos de volumen y fracción regurgitante, es cuantificable, es válido en jets múltiples y excéntricos, permite estimar la severidad y la sobrecarga de volumen, pero también hay varias limitaciones, requiere de entrenamiento, es poco práctico, es poco reproducible y el límite de confianza, por lo tanto, es muy amplio, hay mucha variación de un observador a otro. La medición del flujo a nivel del anillo es menos confiable cuando existe calcificación mitral o calcificación del anillo. Entonces, ahora que ya revisamos todas estas variables y entendimos por qué las hacemos y cómo las hacemos, entonces ponemos todo esto en un algoritmo para determinar qué es severo y qué es leve. Ese es el primer paso que tenemos que determinar. ¿Tenemos parámetros que nos hablan de que sea leve? ¿Tenemos parámetros que nos hablan de que sea severo? Si ese fuera el caso, entonces sabemos que tenemos una regurgitación que está en un extremo o en el otro. Creo que esa es la parte más fácil de esta valoración. Tenemos aquí la lista de variables que utilizamos. Si tenemos más de 4, si tenemos 4 criterios de estos positivos o más, entonces la regurgitación es definitivamente leve. Si tenemos más de 4 de los criterios de severo, entonces también lo consideramos como una regurgitación de tipo severa. Lo que se convierte en algo un poquito más complejo es cuando no estamos ni en un extremo ni en el otro, porque ahí tenemos que decidir si realmente esto es moderado o si en realidad tenemos una regurgitación de tipo leve o severa que no ha simplemente llegado a valorar los cuatro parámetros. Entonces hacemos valoración cuantitativa. La valoración cuantitativa realmente habla de las valoraciones con PISA y de los volúmenes hemodinámicos, como mencionamos en los últimos y de acuerdo a cuántos de estos parámetros y las valoraciones de estos parámetros, entonces determinaremos si aquellos eran realmente una regurgitación de tipo moderada o si era leve o más de tipo severo. Este algoritmo es algo bastante práctico y yo creo que va a ayudar en la gran mayoría de los casos de valoración de regurgitación. No podemos tomar estas determinaciones, entonces lo consideraremos indeterminado y tal vez necesitaremos algún método de imagen más avanzado, como sea una ecografía transesofágica o una resonancia magnética nuclear. Hay varios aspectos dentro de este algoritmo que uno podría considerar como pitfalls, como cosas que tenemos que saber que nos pueden convertir nuestra valoración en. Voy a terminar simplemente con 2 slides del valor de la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear se basa en la estimación del volumen de regurgitación y lo hace por medio de la medición de volúmenes a fin de diástole y a fin de sístole. Entonces, cuando sustraemos uno al otro, sabemos que de todo lo que había en el ventrículo en un ciclo cardíaco, cuánto ha salido del ventrículo. En este caso, si tomáramos el ejemplo que está en la diapositiva, había 250 como fin de diástole, 100 como fin de sístole, hubo 150 mililitros de sangre que salieron del ventrículo izquierdo.
Lo que tenemos que saber es cuánto salió hacia la aurícula y cuánto salió hacia la aorta. La valoración en la aorta es bastante fácil y certera cuando se trata de resonancia magnética, porque podemos hacer la medición bien clara del área donde el flujo está ocurriendo. Y entonces, si sabemos que lo que ha salido por el tracto de salida del ventrículo izquierdo son 80 mililitros, pues entonces podemos hacer los cálculos para entender que el volumen de regurgitación en un caso como este ha sido de 70. Y realmente esto se basa en hacer una buena medición de cada uno de los cortes en eje corto del ventrículo izquierdo, tanto en sístole como en diástole, para poder tener volumen de fin de sístole y volumen de fin de diástole, y después hacer el cálculo volumétrico con una secuencia de resonancia diferente, que es la secuencia para volúmenes, en el cual simplemente podemos ver cuál es el flujo en un corte específico. Tenemos la medición del área en ese corte, que la podemos hacer con la resonancia magnética de forma bien certera, y midiendo cuál es el flujo a través de ese área, entonces podemos saber cuál es el flujo a través del tracto de salida. Con esto entonces vamos a terminar la valoración de la regurgitación mitral y los voy a dejar con el doctor Aldo Prado, que va a continuar con la regurgitación aórtica, tricuspidia y pulmonar. Muchísimas gracias, doctor Prado. Bien, ahora vamos a continuar, digamos, con las otras regurgitaciones, después de la presentación que compartimos con Federico, con el doctor Ash, y lo primero que vamos a evaluar es la regurgitación aórtica. Siguiendo el mismo espíritu que el doctor Ash les planteó en la regurgitación anterior, estas guías lo que pretenden es establecer variables no tan solo relacionadas a la regurgitación, sino hacer hincapié en la anatomía, en la etiología de que está causando la regurgitación y en la valoración de la severidad de las mismas. En cuanto a la regurgitación aórtica, a diferencia de lo que vimos recién con el doctor Ash, en cuanto a las regurgitaciones mitrales, por supuesto tienen unos componentes anatómicos que son mucho más sencillos que lo que expresa el aparato mitral, por lo cual su etiología o sus patologías están relacionadas, por un lado, a la estructura valvular en sí, y por otro lado, al soporte que da la estructura de estas válvulas, como es el anillo aórtico y la aorta desde su inicio hasta la aorta ascendente. Por lo tanto, las etiologías relacionadas con la regurgitación mitral pueden ser clasificadas de diferente manera, pero podemos tener cuestiones asociadas puramente a las valvas, como son los trastornos congénitos de las aortas bicúspides, unicúspides, cuadricúspides, o también pueden estar asociados a deterioro de la misma, como son las afecciones reumáticas, las calcificaciones asociadas a la edad, los trastornos relacionados con agentes tóxicos, radiaciones, etcétera, etcétera. Pero eso no se limita ahí, sino que también se limita, por supuesto, a problemas relacionados o estructurales de la aorta, y entonces podemos encontrarnos con situaciones como trastornos a nivel del arco aórtico, trastornos a nivel de aorta ascendente o del anillo aórtico. Una manera de práctica, digamos, de identificar estos mecanismos es utilizando una modificación de lo que es la clasificación de Carpentier para las patologías mitrales. Y como ustedes pueden ver acá, se pueden clasificar básicamente en dos tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, perdón. Dentro del tipo 1 se consideran aquellos casos en los cuales existe una motilidad normal de las valvas, pero en los diferentes grados, el A, el B, el C o el D, están relacionados en estos casos a dilataciones de la unión sinotubular, a dilataciones a nivel del anillo, como es en el caso de la C, o a dilatación de la unión sinotubular. En el caso de las tipo 1, que clasificadas como dentro de la letra D, están asociadas, si bien existe motilidad normal de las valvas, a perforación de las mismas. A esto debemos agregarles otras dos posibilidades, como en la tipo 2, en la cual existe prolapso de alguna de las sigmoideas aórticas, y el tipo 3, en el cual existe una restricción clara del movimiento valvular, y en ese caso, por ejemplo, es lo más característico, estar relacionado, por supuesto, a la enfermedad reumática. Esto es muy importante y creemos que es uno de los primeros, digamos, evaluaciones. Como todos ustedes saben, el reconocer estas anormalidades no tan solo es
dependiente de las herramientas más básicas que tenemos en la ecografía, como el eco 2D, sino que también podemos, obviamente, utilizar en estos casos la ecografía tridimensional. En los casos que existan particularmente dudas, nos va a aportar muchos datos, sobre todo para reconocer también patologías asociadas a la porción más distal de la aorta, en las cuales con el eco transtorácico muchas veces nos quedamos limitados, estamos limitados para eso. Sin lugar a dudas, cuando establecemos el diagnóstico, una vez que se establece esto, el segundo punto más importante es tratar de establecer la severidad. Y como ustedes saben, existen diferentes variables, algunas que tienen una valoración mucho más cuantitativa y otras valoraciones que son de alguna manera un poco más subjetivas o relacionadas puramente al flujo. Dentro de esto tenemos muchas mediciones, unas de esas están relacionadas dentro de las más comunes, las relacionadas, por ejemplo, a la relación que existe entre el ancho del jet de regurgitación y el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Otra posibilidad es a través de un eje corto ver justamente también esa diferencia, pero tal vez otra de las variables que se pueden utilizar en la vista paraesternal y que realmente desde el punto de vista de expresar realmente el grado de severidad de las valvulopatías es muy buena y bastante sencilla de determinar, es tomar en cuenta el diámetro de lo que conocemos como vena contracta. Como se puede ver en esta imagen, cuando ocurre el jet regurgitante, el plano valvular se encuentra a este nivel y después que se genera ese plano regurgitante, existe un punto por el cual el flujo tiene un diámetro inferior antes de diverger en el tracto de salida. Ese punto es lo que es conveniente determinar y eso es lo que conocemos como vena contracta. Esta es una variable que ustedes saben que es bastante sencilla, sobre todo cuando los flujos regurgitantes son más centrales, va a ser por supuesto mucho más sencillo determinarlos, y cuando sea un solo flujo regurgitante y no cuando se sumen otros flujos. También existen otras variables que pueden asociarse a esta cuantificación, como pueden ser también la determinación por el Doppler de, por ejemplo, los volúmenes regurgitantes. Si bien el determinar lo que sería el PISA, que recién explicó muy bien el doctor Ash en referencia a la patología mitral, puede aplicarse en muchos de los casos a las insuficiencias valvulares aórticas, como todos también sabemos, tiene mucho más limitaciones y el establecer una hemisfera mucho más característica, como ocurre en las válvulas mitral, es mucho más difícil en este contexto. Con la ecocardiografía 3D, al igual que se puede ver en estos casos, también puede en algunos grados establecerse el valor del vena contracta y establecerse también el grado de regurgitación. Sin embargo, la experiencia en el uso de 3D, por supuesto que está mucho más limitada a lo que ocurre con el bidimensional. Las otras herramientas que también disponemos del eco, y como muchos de ustedes ya las conocen, están relacionados con las variables referidas al Doppler, y en estos casos, por supuesto, el establecer cuánto es, por ejemplo, algunas variables semicuantitativas, como es el tiempo de hemipresión, como se puede ver en este panel o en el panel D, o como se puede evaluar el flujo diastólico a nivel de la aorta descendente o de la aorta abdominal, como es en el panel C, son algunos de los parámetros que también pueden ser utilizados. Todos estos parámetros, como sabemos, cuando nos ejemplifican o claramente nos identifican puntos de corte en los cuales no se generan dudas, podríamos decir que esas variables son totalmente admisibles. Pero la idea también, un poco el contexto de estas guías, es tratar de utilizar la mayor parte o la mayor cantidad de los métodos que uno dispone para tratar de establecer con la mayor precisión posible cuáles son los grados o la severidad de la regurgitación. ¿Existen otras variables? Sí, también existen otras variables que están relacionadas con establecer volúmenes y no tan solo el PISA como un marcador para determinar volumen regurgitante, fracción regurgitante u orificio regurgitante efectivo, porque en situaciones, por ejemplo, como tenemos en el panel A, en donde el jet es muy excéntrico, muchas veces la posibilidad de establecer el PISA o determinar la vena contracta o determinar el ancho o la relación de este jet con el tracto de salida realmente se transforman en algo bastante dificultoso. Existen otras maneras de cuantificar y en esos casos uno puede establecer los volúmenes, por ejemplo, que de entrada del ventrículo izquierdo, relacionarlo con el volumen de salida del ventrículo izquierdo, así establecer
cuánto es el volumen regurgitante. Sin embargo, como también en el caso de la patología mitral y en muchas de las patologías aórticas, las determinaciones de este tipo o la cuantificación a través de la determinación, por ejemplo, del tracto de salida, gozan de un error bastante importante, ya que son fórmulas que asumen determinadas formas geométricas y muchas veces la determinación de estos diámetros no es la correcta. Es así en algunas situaciones, como por ejemplo cuando existen una calcificación muy severa del anillo aórtico, de las válvulas aórticas, determinar exactamente cuánto es el diámetro del tracto de salida se vuelve una variable bastante difícil de establecer. Otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es cuando uno evalúa, por ejemplo, situaciones como esta con el Doppler, es que si bien cuando la pendiente de desaceleración o el tiempo de emisión que determina esta pendiente es mucho más acelerado, uno infiere que esto se trata de una valvulopatía regurgitante mucho más severa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas variables del Doppler, todas las variables relacionadas con el Doppler son dependientes absolutamente de las diferencias de gradiente o diferencias de presión que existen entre las cavidades. Por lo tanto, puede existir una insuficiencia aórtica de un grado no tan significativo, por ejemplo, en el contexto de un ventrículo más restrictivo, en donde esta pendiente se muestre mucho más acelerada y que no sea acorde a una insuficiencia aórtica severa. Los parámetros exactos de cuantificación de las mismas, las variables de corte, tanto de los jets regurgitantes, de la vena contracta, del volumen regurgitante, etcétera, etcétera, están claramente identificados en una tabla que está resumida y expresada en las guías, por lo cual, ante cualquier duda de esto, me parece más conveniente que mencionarlos a todos durante esta presentación, es que cada uno de ustedes se dirija a las guías, consulten las guías y van a tener absolutamente determinados todos los grados de valoración o de severidad expresados claramente dentro de las guías. ¿Existe algún rol específico en estos casos que uno pueda determinar para el uso del ecocardiograma transesofágico? Sin lugar a dudas, como ustedes saben, la posibilidad del transesofágico de determinar características propias de las válvulas, así como también la estructura aórtica, es en muchos de los casos mucho más eficiente que el transtorácico. Pero, de todas maneras, la consideración sería que el transesofágico quedaría asignado a aquellos casos en donde exista una duda o un planteo no concluyente con todas las herramientas que uno puede tomar a través del ecocardiograma transtorácico en la evaluación de este tipo de valvulopatía. También las guías han planteado algo que es muy interesante y corresponde a estos algoritmos diagnósticos para establecer, digamos, con un nivel de confianza bastante aceptable en qué situación estamos. Y es así que uno se puede encontrar, como está planteado, y de nuevo, todas las dudas que puedan surgir de mi presentación pueden ser también evaluadas a través de lo que se puede ver en las guías, pero básicamente lo que uno puede encontrarse en estas situaciones es dos escenarios que sean distintos. Un primer escenario en el cual ya todas las variables que uno pueda establecer a través de las cuantificaciones son acordes a una insuficiencia aórtica leve, y acá hay un punto que también es muy importante, que figura acá como en último lugar, pero sin lugar a dudas es uno de los más trascendentes, es que cuando evaluamos este tipo de valvulopatía, no tan solo debemos reservarnos a la evaluación pura del flujo valvular, sino que también la repercusión que esto pueda tener sobre las cavidades. En definitiva, si nos encontramos con todas estas variables que desde el punto de vista cuantitativo expresan valores leves y encontramos un ventrículo de tamaño normal, no agredido, por decirlo de una manera, por la regurgitación, sin lugar a dudas estaremos en presencia de una insuficiencia aórtica de grado leve. En el otro extremo de este escenario, si nos encontramos con válvulas que tienen alguna afección muy significativa, como válvulas Fleiss o válvulas perforadas, con venas contractas mayores de 0.6 centímetros, con relaciones del jet mayor del 65%, con pendientes de desaceleración muy rápidas, menores de 200 milisegundos, con jet holodiastólicos que ya sean presentes a nivel de aorta descendente o mucho más
concluyentes son cuando estos jet regurgitantes o holo diastólico en la aorta abdominal está presente como una variable de severidad y de nuevo la repercusión sobre el ventrículo izquierdo, encontrándonos ventrículos con aumento de sus diámetros. Claramente todos estos parámetros identifican la presencia de un jet valvular asociado con una insuficiencia valvular aórtica de grado severo. Sin embargo, como siempre, el problema se encuentra entre estos dos extremos, ¿sí? Y acá nos podemos encontrar que ya sea para uno u otro de los lados, la presencia de 1, 2 o 3 criterios que no hacen al total de los criterios. Entonces, en este punto, sí es importante buscar otras variables que nos identifiquen en forma mucho más específica si se está tratando de una insuficiencia mitral aórtica, de grado leve, moderado o severo. Y en estos casos, como ocurre también en las válvulas mitrales, la determinación del volumen regurgitante, la fracción regurgitante y el orificio regurgitante efectivo son claves para determinar en cuál de los 3 escenarios nos encontramos. Cabe mencionar o cabe destacar que estos, por ser variables que no se utilizan frecuentemente, el grado de entrenamiento, deberíamos procurar que algunos de los técnicos o médicos que realizan estos estudios tengan un entrenamiento muy bueno en establecer variables de cuantificación para poder justamente intervenir en estos casos y clarificar cuál es el diagnóstico de estos pacientes. Al igual que está expresado en esta parte inferior, en los casos donde existan dudas y aún así por la determinación volumétrica por ecocardiograma transtorácico estas dudas persistan, por supuesto el ecocardiograma transesofágico se transforma también en una herramienta de mucho uso para clarificar esta situación. ¿Qué es lo que ocurre con la resonancia? Bueno, unas pocas palabras con respecto a la resonancia magnética, pero claramente vemos en todas las presentaciones cómo se pueden identificar patologías relacionadas con la válvula aórtica, como en este caso una válvula bicúspide, o relacionadas con patologías propias de la aorta y no a nivel valvular, que claramente pueden ser identificadas. Por lo tanto, la resonancia magnética nuclear, en especial en todos aquellos casos en donde persistan las dudas referidas a mecanismos etiológicos de las valvulopatías, es una herramienta sumamente importante. ¿En qué otro sentido más nos pueden servir la resonancia? Bueno, la resonancia se vuelve también un elemento clave en aquellos grupos intermedios que mencionábamos en alguna de las diapositivas anteriores. La resonancia tiene la particularidad de poder establecer claramente o delimitar planos en los lugares donde uno claramente puede establecer mediciones, y es así como uno puede de alguna manera determinar aquellas variables que con el ecocardiograma transtorácico nos representaban algún grado de error. Pero más allá de eso, utilizando metodologías, por ejemplo, como es la del contraste de fases, uno puede establecer claramente, determinar cuál es la zona de análisis y determinar en un latido cuánto es el volumen que pasa a través de la válvula aórtica y cuánto es el volumen que regurgita a través de la misma. De esta manera nos puede estas variables cuantitativas que se vuelven tan dificultosas de establecer a través del ecocardiograma pueden ser claramente visualizadas a través de la resonancia magnética y por lo tanto aportarnos un dato o una data de mucho valor. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que, al igual que en todas las otras valvulopatías que fuimos evaluando anteriormente, es que tenemos que hacer hincapié en todos aquellos pacientes donde se encuentran insuficiencias aórticas. Como primera punto de interés es destacar cuál es la anatomía, establecer en lo posible cuál es el mecanismo por el que se está generando esto, establecer todas aquellas variables que están relacionadas con la cuantificación de esta valvulopatía, y en todos aquellos casos en donde persista algún grado de duda, poder utilizar otras herramientas como pueden ser el eco transesofágico y la resonancia magnética nuclear para determinar la situación. Finalmente, no hay que olvidar que un punto
trascendente de esto es también establecer la repercusión sobre las cavidades, por sobre todo el ventrículo izquierdo. Entonces debemos ser sumamente precavidos en determinar los diámetros, los volúmenes de fin de diástoles, volúmenes de fin de sístoles, establecer claramente la fracción de eyección como una variable trascendente en este grupo de pacientes. Continuando con otra de las valvulopatías, vamos a pasar ahora a la válvula tricúspide. La válvula tricúspide, al igual que las cavidades derechas, podríamos decir que durante mucho tiempo fueron como valvulopatías olvidadas o cavidades de alguna manera olvidadas, o a las cuales se les restó de alguna manera importancia comparándolo con las valvulopatías izquierdas. Sin embargo, como todos sabemos, la presencia de insuficiencias tricúspidas se vuelve una de las valvulopatías más comunes de encontrar en muchos de los pacientes. En este caso no deberíamos ser tampoco limitados en cuanto a qué establecer en estas enfermedades, y al igual que lo que planteé hace un rato con las insuficiencias aórticas, deberíamos establecer cuál es el mecanismo por el cual la regurgitación se está generando, estableciendo de alguna manera o tratando de establecer la etiología directamente de lo que está ocurriendo. Y aquí también se vuelve un punto trascendente evaluar cómo está ocurriendo o qué está ocurriendo con las cavidades derechas para ver cuál es la repercusión de esta valvulopatía. Sin embargo, acá nos encontramos con un desafío desde el punto de vista del eco transtorácico mucho mayor que lo que vimos en las valvulopatías anteriores. Y de hecho todos ustedes sabrán que utilizando el ecocardiograma 2D, en las diferentes vistas que podemos evaluar, vamos a evaluar diferentes valvas, pero es muy poco probable que uno pueda identificar en una misma vista las tres valvas tricúspides. Asimismo, la definición del anillo, si bien determinamos el diámetro del anillo a través de un solo corte, el anillo tiene una conformación particular, que es una conformación que más se asemeja geométricamente a un triángulo que a un círculo, y a su vez este mismo anillo tiene también una forma parecida a lo que es el anillo valvular mitral como silla de montar, y que también tiene sus variaciones a lo largo del ciclo cardíaco. Entonces, en estos casos, con el ecocardiograma bidimensional tiene una gran limitación a la hora de establecer eso. Entonces tenemos que ser también bastante obsesivos en evaluar las distintas valvas a través de distintos cortes para evaluar a todas estas. Si bien existe también un punto clásico de corte por el cual una dilatación anular significativa es considerada cuando tiene un diámetro mayor de 40 milímetros al final de la diástole o mayor de 21 milímetros por metro cuadrado de superficie, cuando es considerado en una vista de 4 cámaras, de nuevo tenemos que tener la consideración de que este anillo, al no tener una forma geométrica más parecida a un círculo, podemos estar evaluando en forma errónea. Y en esto, sin lugar a dudas, el ecocardiograma en 3D, como el que se puede ver acá, claramente nos permite ver en una misma vista las tres valvas y ver cuál es la relación de una con otra de ellas, y en muchos de los casos ver cómo existe la apertura y el cierre de la misma. No todas las imágenes, para ser honesto, en el ecocardiograma transesofágico tridimensional son tan lindas como estas, pero bueno, esto también requiere una curva de aprendizaje, y con el tiempo y con la modificación de las técnicas de 3D y la optimización de tanto los software como el hardware para realizarlos, seguramente esto va a ser mucho más sencillo para realizar y con mejores resultados. Al igual que vimos en las otras valvulopatías, por supuesto también acá uno de los puntos más trascendentes es tratar de establecer cuánto es el grado de severidad que puedan tener estas valvulopatías. Y en esto, sin lugar a dudas,
también tenemos, como en las otras valvulopatías, diferentes variables, y así nos podemos encontrar con variables relacionadas con el ancho del jet. Nos podemos también evaluar, digamos, el flujo de convergencia o el PISA en muchos de estos casos cuando está presente. Podemos evaluar la vena contracta, podemos determinar cuánto es el área del jet o la profundidad del jet o, por decirlo de una manera, cuán importante es el jet. Y eso mismo también en muchos de los casos puede evaluarse la vena contracta, por ejemplo, con estudios de ecocardiografía 3D. Sin embargo, todos estos parámetros, sobre todo en 3D, no tienen una validación todavía de un grado tan significativo como para tomarlos como una variable hoy absoluta en la identificación de la severidad de estas valvulopatías. El Doppler, al igual que lo que vimos en las valvulopatías anteriores, sin lugar a duda es una herramienta indispensable porque nos permite de alguna manera determinar grados de severidad, porque nos permite también poder establecer o estimar valores de presión arterial pulmonar, como todos ustedes saben, y sin lugar a duda eso es importante. Pero, como ocurre con todos estos variables que uno estudia por el Doppler, las diferencias de presión entre las cámaras también es una determinante de qué es lo que vamos a ver a nivel del flujo, y por supuesto que en estos casos también la función ventricular derecha se transforma en un elemento clave para evaluar los flujos a nivel de la regurgitación tricuspidia. Esto no termina acá, también como en otras valvulopatías, todos estos flujos parecen ser muy fáciles de evaluar cuando los jets son centrales, cuando los jets son claramente identificados, como ocurre en estos, pero puede haber muchas situaciones en las cuales los jets sean totalmente excéntricos, como es la situación que podemos ver acá, o en algunos casos en donde, si bien esto es una representación de una insuficiencia tricúspida leve, el jet excéntrico muchas veces, por la dirección que el jet adquiere, puedo ver en un eje de 4 cámaras un jet que realmente no exprese el grado de severidad. Es por eso también que es importante en estos casos no tan solo limitarse a las vistas de 4 cámaras, sino que establecer todas las vistas que puedan estar evaluando o relacionando o considerando a la válvula mitral y ver en todas ellas cuál es el grado de regurgitación para tratar de establecer parámetros mucho más certeros de severidad. ¿Existen variables cuantitativas para determinar la severidad de las insuficiencias tricúspidas? Sí, sin lugar a dudas también están descritas y hay diferentes maneras. Uno podría establecer el PISA, como está graficado en el tercer gráfico que ustedes ven acá, o podrían establecerse otras variables considerando, por ejemplo, cuánto es el volumen de entrada al ventrículo derecho, cuánto es el volumen que pudiese salir a través de la válvula aórtica o relacionándonos con volúmenes en cavidades izquierdas. Sin embargo, todos estos procesos son sumamente engorrosos, por lo cual cuanto más limitado estemos en la definición o utilicemos variables más claras, seguramente será mucho mejor. La vena contracta también es una de las variables que podemos observar acá y tal vez, sin embargo, lo más utilizado de la práctica habitual sería la densidad del Doppler o ver, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo a nivel de las venas hepáticas por el flujo reverso, fundamentalmente el flujo sistólico reverso, como un parámetro de severidad de este tipo de valvulopatías. ¿Sí? De nuevo, las variables de volumen regurgitante u orificio regurgitante pueden ser establecidos, pero en estos casos la determinación de esto requiere un alto entrenamiento y no son de aplicabilidad, podríamos decir, diarias en personas que no estén entrenadas lo suficiente. ¿Qué ocurre con el ecocardiograma transesofágico? Bueno, el ecocardiograma transesofágico también tiene sus limitaciones. Como ustedes saben, todas aquellas cavidades que estén más lejanas al transductor son las que menos posibilidad de evaluación vamos a tener. Pero, bueno, en definitiva, nuevamente las guías, de un modo bastante sencillo, plantean este tipo de algoritmos de seguimiento en los cuales uno podría ver que si yo me encuentro con situaciones como las que están planteadas en esta parte del escenario, es decir,
anillos dilatados, un jet central que ocupa más del 50% del área de la aurícula derecha, una vena contracta mayor de 0.7 centímetros, si puedo determinar el PISA que sea más de 9, teniendo en cuenta que el NICUIT esté situado entre 30 y 40 centímetros sobre de velocidad, que sea una densidad importante, la del Doppler de la regurgitación tricuspidia, el flujo reverso a nivel de las venas hepáticas, y esto acompañado de dilatación o sobrecarga, digamos, de daños o signos de agresión a las cavidades derechas. Por supuesto que en estos casos no existe la necesidad de realizar otra determinación, y en esos casos podríamos claramente definir que estamos en presencia de una insuficiencia valvular de grado severo. En el otro extremo del escenario nos encontramos con la situación opuesta, en la cual todos los criterios son concordantes para una insuficiencia tricúspida de grado leve, y nuevamente acá, al no quedar dudas de esto, podemos hacer un diagnóstico de que la insuficiencia tricúspida es de grado leve o no significativo. Sin embargo, el escenario intermedio, de nuevo, se transforma en un desafío, y al igual que lo que planteamos en la valvulopatía anterior, la posibilidad de determinar variables cuantitativas sería un elemento interesante a la hora de clarificar o de determinar los diferentes grados de severidad. Nuevamente, lo que quería comentarles con respecto a eso es que las variables estas cuantitativas no son tan sencillas de evaluar, pero requeriríamos un alto entrenamiento para poder hacerlas. ¿Qué es lo que ocurre con la resonancia magnética? Bueno, la resonancia magnética, si bien en la evaluación específicamente de la regurgitación está menos establecida que en otras valvulopatías, indirectamente es una muy buena determinante, sobre todo porque nos permite claramente identificar la agresión o cuál es la repercusión de este flujo en el ventrículo derecho. Entonces, la posibilidad a través de múltiples planos de observar el ventrículo derecho, establecer claramente cuáles son los volúmenes que este ventrículo está generando o tiene presentes, eso por supuesto que sirve mucho como para establecer el grado de la repercusión de las insuficiencias tricúspidas. Por otro lado, si bien los volúmenes también son factibles de establecer a través de este método, no existen claramente puntos de corte como para definir cuáles son las insuficiencias tricúspidas leves, moderadas o severas. Por lo tanto, podríamos simplificar diciendo que la resonancia magnética tiene la habilidad cuantitativa, es decir, de establecer volúmenes a nivel del ventrículo derecho, pero fundamentalmente porque nos permite claramente identificar la repercusión tanto sobre el ventrículo derecho como los remodelados que puedan ocurrir a nivel de la aurícula derecha. El planteo, y al igual que está muy bien determinado por estas guías en todas las valvulopatías, la idea es realizar una evaluación integradora. Integradora implica utilizar todas las herramientas que tenemos del eco, y en el caso en donde el ecocardiograma transtorácico con todas sus herramientas no sea lo suficientemente concluyente, podemos utilizar o hacer énfasis en otra herramienta, fundamentalmente la resonancia magnética nuclear. Para finalizar, la última valvulopatía que vamos a considerar es la regurgitación pulmonar. Y en estos casos también, digamos, se da una situación que es bastante interesante porque es una de las valvulopatías más frecuentes de observar, y de hecho aproximadamente un 75% de la población nos vamos a encontrar cuando evaluemos la válvula pulmonar con regurgitaciones leves como en este caso. Sin embargo, también hay que considerar que por lo general estas regurgitaciones no son de un grado tan significativo en situaciones habituales como para generar algún tipo de repercusión en las otras cavidades. Por lo tanto, cuando encontramos con grados muy importantes de regurgitación pulmonar, en la gran mayoría de los casos están asociados a patologías más complejas, fundamentalmente asociados a patologías congénitas.
En esto, o hablando específicamente de las regurgitaciones pulmonares, tenemos que tener en cuenta, al igual que en las otras valvulopatías, que debemos tratar de establecer todo lo que planteamos recientemente. Esto significa cómo está el área valvular, cómo está la estructura valvular, cómo están las estructuras relacionadas con estas válvulas, es decir, si el tracto de salida del ventrículo derecho es normal o no, cómo está el anillo pulmonar y cómo está tanto la arteria pulmonar como así también las ramas pulmonares. Es decir, tenemos que hacer una evaluación más sistemática, irnos más allá únicamente de lo que está ocurriendo a nivel valvular para evaluar todas las estructuras que están vinculadas a esto. Desde el punto de vista del Doppler, como todos sabemos, las herramientas que venimos remarcando en todas las valvulopatías anteriores, por supuesto que son también aplicables acá, y al igual que lo planteamos hace un momento, la vena contracta también se plantea o se puede identificar como una variable semi-cuantitativa que nos puede ayudar mucho a la identificación de la severidad en estos casos. ¿Sí? También uno puede establecer cuál es la relación entre el diámetro anular y el diámetro de la regurgitación, o establecer otras variables a través del Doppler, como son también el tiempo de hemipresión, como se puede ver claramente en las imágenes que estamos mostrando acá y que se encuentran a la derecha de la pantalla. Sin embargo, también estas valoraciones no escapan a lo que venimos comentando hace un rato, en el sentido de que todas las herramientas del Doppler son presión dependiente, por lo tanto van a depender muy significativamente qué es lo que esté ocurriendo a nivel del ventrículo derecho y qué es lo que esté ocurriendo a nivel de la arteria pulmonar. Existen variables cuantitativas también que nos pueden permitir la determinación de la fracción regurgitante y del volumen regurgitante, y es así que uno puede establecer cuánto es el volumen regurgitante, por ejemplo, relacionando o estudiando el volumen a través del tracto de salida del ventrículo derecho menos el volumen o el stroke volume del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es una variable que se puede utilizar. Lo mismo, ya les mencioné hace un momento, cuando usamos esto, como asumimos formas geométricas para determinar cuánto es el diámetro o el área del tracto de cada uno de los tractos de salida, corremos el riesgo de generar errores que, como son fórmulas con elevación de potencia, sean mucho más significativas. Existe en estos casos también la posibilidad de la utilización de la resonancia, en estos casos, por supuesto que también la resonancia acá cumple un rol importante. Este rol no tan solo está determinado por una cuestión de valoración en cuanto a estructuras, sino que eso puede darnos datos, por supuesto, también de estructuras adyacentes, ver cómo están las ramas pulmonares, si existe o no algún tipo de compromiso a nivel pulmonar, etcétera, etcétera. Hay mucho menos experiencia en referencia a estas variables en comparación a las otras valvulopatías, y también puede realizarse una aproximación de cuantificación a través del uso también de herramientas de contraste de fase o de metodologías de contraste de fase con resonancia para tratar de establecer el grado de regurgitación. Sin embargo, la posibilidad o la necesidad de esto se ve bastante más reducida que cuando comparamos con otras valvulopatías. En definitiva, y también apelando nuevamente a estos algoritmos, nos podemos encontrar con dos situaciones extremas en las cuales en una de ellas todas las variables sean acordes a una insuficiencia pulmonar severa, y en esos casos no nos quedará ningún grado de duda que se trata de una insuficiencia valvular severa, y en los casos o en el otro extremo donde todos los parámetros son acordes a una insuficiencia pulmonar leve, por supuesto que no nos quedará duda de que se trata de una insuficiencia pulmonar leve. El escenario intermedio, como siempre, nos genera diferentes dudas, y en este caso lo más indicado es tratar de establecer cuánto es la fracción regurgitante para poder clarificar si nos encontramos en cualquiera de los dos extremos. Nuevamente, en estos casos, cuando existen dudas, la utilización del ecocardiograma transesofágico en esto no genera
genera una utilidad mucho mayor, pero sí podríamos considerar en los casos intermedios fundamentalmente la utilización de la resonancia magnética como la herramienta más importante para establecer en qué situación nos encontramos, ¿sí? Este gráfico muestra el contraste de fases y al igual que lo que mostré en la insuficiencia aórtica, puede ser utilizado también en el caso de las insuficiencias pulmonares. Lo último, esta es la última diapositiva, invitamos a todos a acceder a la posibilidad de buscar justamente casos clínicos relacionados con este tipo de patologías a través de la página web de la Sociedad Americana de ECO, donde el link está claramente visible en la parte superior de esta diapositiva. Y con esto finalizamos la presentación. Agradecemos a todos ustedes la participación y agradezco en forma personal al American Society of ECO por darnos la oportunidad de participar en esta presentación. Muchas gracias.